Buenos días, buenos días. Nos encontramos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy tenemos la presentación a cargo de la odontóloga Carla Fernández. El tema a tratar es repercusión periodontal en enfermedades sistémicas. Le damos la bienvenida a la doctora y iniciamos con la telecapacitación. Buenas tardes con todos. Como bien lo menciona el doctor, vamos a hablar sobre la repercusión periodontal que se puede presentar en las enfermedades sistémicas. Como bien sabemos, en la práctica privada y en la práctica del sector también público, como estamos ahora en el Hospital Hipólito Unanue, nos llega a consulta muchos diagnósticos de enfermedad periodontal. Vamos a empezar dando una definición lo que es una enfermedad periodontal. Bueno, como todos sabemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial e infecciosa y transmisible de evolución crónica que va a afectar al sistema que va a soportar a nuestros dientes, ¿no? Como tenemos la encía, el hueso, el cemento y el ligamento. Vamos a ponerle a esa enfermedad periodontal en dos estadios, ¿no? La gingivitis y la periodontitis. La gingivitis, como bien el nombre dice, es un estadio inicial de esta enfermedad que va a aparecer en boca, va a ser las manifestaciones muy suaves, por decirlo así, ¿no? Donde vamos a ver una ligera inflamación que mayormente va a estar ocasionada por el acúmulo de placa, como podemos observar, puede ser parcial, puede ser generalizada, puede estar localizada en un área o puede extenderse a muchas más áreas a nivel periodontal. A su vez, vamos a mencionar la periodontitis. La diferencia con la periodontitis, donde va a ser una enfermedad mucho más avanzada, donde vamos a ver también lo que va a haber la destrucción a nivel tisular, a nivel de tejido óseo. Como podemos observar en la lámina de periodontitis, podemos ver que va a haber puede haber presencia o no de placa bacteriana. Vamos a ver la destrucción de tejido gingival, como pueden aparecer recesiones gingivales, ¿no? Puede haber deformaciones mucogingivales presentes en esta enfermedad. Como si bien mencionamos, esta enfermedad puede afectar tanto a pacientes jóvenes como a pacientes adultos. Puede deberse a un estado normalmente que empieza con un estadio inicial y se asevera con un estadio que es la periodontitis. De acuerdo a estos diagnósticos, nosotros tenemos que enfocarnos para poder ver también en el tratamiento a seguir basado en esto. El tema de hoy, vamos a explicar un poco estas manifestaciones, ¿no? Que pueden tener repercusión en estas enfermedades sistémicas. Aquí en el hospital, muy a menudo nos llegan pacientes que tienen enfermedades sistémicas muy relacionadas a estas patologías, ¿no? Y tenemos que tener la importancia cómo poder diagnosticar y verificar ese tipo de enfermedad. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a la patogénesis de la enfermedad periodontal, ¿no? Si bien nosotros sabemos en cuanto a la salud e inflamación, sabemos que en la inflamación va a haber todo un proceso, ¿no? Que va a haber todo lo que va a participar en este caso, la parte inmune, la parte de las bacterias, en la respuesta del huésped hasta esto. Entonces va a presentarse un medio donde van a participar, por ejemplo, van a estar las interleuquinas 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, alfa, que va a estar muy presente. Y de acuerdo a esto va a haber una línea de defensa, que en este caso van para poder defender ante esta amenaza o agresión que se va a producir en el periodonto, ¿no? Como los neutrófilos y los monocitos. Debido a esto vamos a ver la agresividad y cuánto va a dañar el tejido, ya sea de parte blanda y parte ósea. A ver, vamos a poder hacer una pregunta. Si se pueden las diversas alteraciones periodontales indicar que estos factores de riesgo pueden desarrollarse en estas enfermedades. Los mecanismos que van a ser propuestos, como le bien dije, son muy importantes, en este caso la carga bacteriana. Si bien sabemos que nosotros
En la placa que ocupa o está ocupando, está alrededor del diente, como la placa subgingival, estamos hablando ahora, está compuesta de bacterias, en este caso anaerobias, como tenemos una de ellas, la Prepormonas gingivales, la Actinomycina comitans, la Prebotella intermedia, entre muchos más. Estos mediadores no quiere decir que estas bacterias van a ser las únicas que van a producir. Para que se pueda producir una bacteriemia, para que pueda producirse una infección periodontal y a su vez pueda avanzar o interferir o producir un efecto, un riesgo ante una enfermedad sistémica o agravar ese estado, tiene que haber todo un, como les podríamos decir, tiene que haber toda una simbiosis, ¿no? Entonces es donde va a haber bastante lo que es la inflamación. Como toda infección o daño a nivel de periodontal, va a producir una inflamación. Y la inflamación, ni bien sabemos, va a haber todo un proceso donde las citoquinas, las prostaglandinas, toda la serie de defensa, la serie de los mastocitos, los macrófagos, van a interferir para poder producir un daño y ese daño llegar a afectar al nivel sistémico. Por ejemplo, entre las patologías aquí he nombrado normalmente las más frecuentes, porque hay muchas más. Vamos a hablar un poco de la parte, por ejemplo, pacientes que vienen con el diagnóstico de diabetes. Y bien sabemos que en pacientes con diabetes tenemos dos tipos de pacientes, ¿no? Dos clases, los que son inmunodependientes y los no inmunodependientes. En nuestra revisión bibliográfica, de acuerdo a los artículos, nosotros vamos a ver que la diabetes es una enfermedad metabólica, ¿no? Está dentro de esas enfermedades metabólicas, donde va a haber un problema en cuanto al aumento de lo que es la glucemia, donde va a producirse una hiperglucemia. ¿Qué va a pasar en esta enfermedad, no? ¿Qué repercusión hay acá? Dice que hay una acción bidireccional, que se dice de que tanto la enfermedad periodontal puede puede ser que se agrave, ¿no?, el estado, en este caso la diabetes, como la diabetes puede hacer que el estado periodontal o la destrucción ósea, por decirlo así, o los tejidos de soporte se repercuta o la destrucción ósea sea mucho más avanzada en otros pacientes que no tienen este tipo de diagnóstico. Como podemos ver en las imágenes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en la enfermedad periodontal, una periodontitis, donde las bacterias ingresan, ¿no?, al torrente sanguíneo, donde estos van a producir un daño tisular. Este daño tisular va a producir toda una serie, ¿no?, va a activar todos los mediadores químicos, ¿no?, y va a producir todo lo que es una inflamación, la producción de la glicemia. Va a actuar las citoquinas y el factor de necrosis tumoral, va a haber una resistencia a este factor que es la glucemia. Y a su vez, no va a permitir que la respuesta sea normal. Y por ende, vamos a tener una afectación, por ejemplo, a nivel periodontal. En estos tipos de pacientes vamos a ver que va a haber un retardo en el tipo de cicatrización. Vamos a ver que hay un daño de destrucción ósea mucho más avanzada. La inflamación es mucho más es más acentuada, tiene tendencia, va a haber sangrado de estos tipos de pacientes, y más aún cuando los pacientes no son controlados. Ahí la importancia de tener un importante control del estado glicémico del paciente. En estos casos, por ejemplo, nosotros en el hospital es importante pedir la parte del laboratorio, la parte de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué nos va a arrojar? Nos va a arrojar el control del paciente durante los últimos 3 meses, ¿no? Siendo que ahí nosotros podemos tratar al paciente. Si venimos con un paciente que nos dice, viene a consulta, y viene con un mayor, entonces eso quiere decir que ese paciente no lo podemos tratar. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que hablar o mandar una interconsulta a endocrinología para que ese paciente nuevamente vuelva a su estado controlado para poder realizar el tratamiento periodontal adecuado. Cuando el paciente está debidamente controlado, el tratamiento es muy igual a un paciente que está mal. Pero es muy importante, como les vuelvo a decir,
ver ese tema con los pacientes, no arriesgarnos a hacer ese tipo de tratamiento en estos pacientes, porque las consecuencias luego van a ser mucho más severas, porque el paciente puede, como le dije, puede haber una hemorragia, la cicatrización va a ser mucho más lenta y eso va a ser, va a ser un campo abierto a infecciones que más se pueden dar ahí. Por ejemplo, tenemos las manifestaciones periodontales, ¿no? Que por ejemplo, como podemos observar en la imagen, la primera, la superior, el lado izquierdo, podemos ver que, por ejemplo, en la periodontitis, el estado de la encía, como vemos, son recesiones, va a haber las exposiciones de cemento radicular, va a haber la tipo, como dicen, se abre como tipo abanico, la presentación, va a haber, como le digo, puede haber presencia o no de restos, ¿no? Todo el estado bucal se va a encontrar en un buen, en un no buen estado. Por ejemplo, también va a haber, va a ser predispuesto a infecciones, como tenemos a los abscesos, como le mencionamos, también va a haber sangrado, eso lo podemos observar también en la parte del diagnóstico periodontal. Las complicaciones, como bien sabemos, en el tipo de diabetes, vamos a ver que van a ser varias, ¿no? Como tenemos rinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, y aquí, muy bien, han considerado a la enfermedad periodontal una sexta complicación y de gran importancia, ¿no? Y síndrome metabólico y disyunción aérea. Se dice que también en la enfermedad periodontal, en la prevalencia, en cuanto se presenta, dice las personas diabéticos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Los diabéticos mal controlados aumenta la severidad y progresión de la periodontitis. En portadoras también de implantes, la relación exponencial de la hemoglobina 1 y sangrado por sondaje. La inflamación sistémica y la diseminación de bacterias puede influir negativamente en el control. Eso es lo que justo estaba mencionándoles. Estamos haciendo un resumen. A mayor severidad de la periodontitis, a mayor riesgo de desarrollar diabetes. A mayor severidad de la periodontitis, a mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves en este tipo de enfermedad. En cuanto vamos a mencionar un poco sobre las enfermedades hematológicas, como bien les expliqué hace un momento, las enfermedades sistémicas, todos tenemos, es un medio de inflamación o daño que puede producir. En el caso de la anemia, vamos a ver que es un tipo de enfermedad que puede atraer otros tipos de enfermedades o infecciones. La anemia es el resultado, bueno, ¿no? Un déficit en cuanto de hierro, que puede ser en aumento. Hay 3 clases, muchas de ellas. Lo que podemos encontrar en este tipo de pacientes es bastante a lo que es el sangrado espontáneo que podemos ver en este tipo de pacientes. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver esos tipos de manifestaciones periodontales. Sus encías pueden verse pálidas, como lo podemos observar en las imágenes, y producto también podemos ver también si hubiese un poco o casi nada de placa, puede producir alrededor también una ligera inflamación. ¿Qué más podemos encontrar de manifestación en estos pacientes con anemia? Podemos encontrar petequias, ¿no? Entonces, esto nos podría dar una imagen de qué pacientes, frente a qué tipo de pacientes estamos frente, ¿no? Porque muchos pacientes en el día de hoy ni siquiera saben lo que padecen y a veces el odontólogo en este caso tiene que tener las pautas necesarias para poder llegar a un diagnóstico o una sospecha de una enfermedad. La enfermedad periodontal y en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Si bien hemos mencionado la enfermedad periodontal, hay muchos estudios que se dicen que las bacterias patógenas, como bien sabemos, entran en comunicación al torrente sanguíneo. Estas bacterias
Bueno, ya. Estas bacterias lo que van a hacer, ¿no? O que están, esa placa que está alrededor, en este caso, y va a entrar en contacto con el tejido subyacente, y a su vez entra en contacto en la parte con el torrente sanguíneo. Estas células que entran, o células inflamatorias con las bacterias, van a crear, van a intervenir y van a procrear un ambiente en que va a ser susceptible de huésped, porque para crear ese tipo de problemas tiene que haber una simbiosis, como le digo, de todos esos componentes. No quiere decir que solamente un factor o un elemento va a causar todo esto. Esto quiere decir que, como les mencionaba, al entrar en contacto, y entonces en este caso va a producir un engrosamiento de la pared, y va a hacer que, por ejemplo, la luz donde, en los ateromas, por ejemplo, donde hay el flujo sanguíneo, va a ser mucho más disminuido. Al ver eso disminuido, puede producir placas o trombos. Y esto a su vez puede producir más adelante lo que es una isquemia y lo que es un infarto, ¿no? Lo que podríamos decir es, ¿no? Entonces, aquí tenemos los factores, por ejemplo, de riesgo de una cardiopatía coronaria. Por ejemplo, tenemos la aterosclerosis, que va a ser el estrechamiento de las arterias coronarias. Como les mencionaba, va a haber un cierre, ¿no? Entonces el flujo ya no va a ser normal, va a ser mucho más disminuido, y esto va a producir, como le dije, la isquemia, y va a producir un infarto al miocardio. Entonces, esto es un factor de riesgo importante en estos pacientes, en el cual nosotros en la práctica, en este caso en el hospital, nos llega a interconsulta, por ejemplo, de cardiología, el manejo de 2 pacientes, si nos llegan, es para desfocalizar ese tipo de paciente, y ese riesgo que podría tener es disminuirlo a no tener. Entonces lo que hacemos son los tratamientos periodontales para eliminar este tipo de factor, ¿no? Mediante ya sea raspajes, curetajes, ¿no? Y este paciente que podría ser elevado, su riesgo puede ser mucho más disminuido, ¿no? El embarazo y la enfermedad periodontal. El embarazo y la enfermedad periodontal, como bien sabemos, el embarazo va a haber un desbalance hormonal. Ni bien sabemos que va a haber cambios vasculares, microbiológicos, tisulares en el embarazo, porque van a estar presentes hormonas. En este caso se dice en los estudios que normalmente hay cambios en el segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Qué cambios podríamos encontrar? Va a haber un aumento de sangrado, la inflamación es mucho más exacerbante. También en algunos casos vamos a encontrar, por ejemplo, el signo más común que se pregunta en las personas embarazadas, tenemos el granuloma piógeno, ¿no? Que si bien algunos lo conocen o lo conocen como un tipo de inflamación, es bien sangrante. Ahora, ¿esto por qué? Se dice que en las alteraciones por debido a las hormonas, vamos a tener aquí varias hormonas importantes, por ejemplo, la progesterona. En la progesterona va a ser va a haber una vasodilatación de los capilares, ¿no? Y el estrógeno va a intervenir en detener lo que es la epitelización, la repitelización del tejido. Esto a su vez va a traer consigo lo que llamamos a la gingivitis de embarazo, ¿no? Donde tenemos la tendencia de las embarazadas a que nos digan que sangran al cepillado, que tienen una molestia ahí, se le inflama, luego desaparece, ¿no? El tema en estas pacientes es bastante el control de higiene en estas pacientes, ¿no? Que están justo en el término de embarazo. También se dice, la literatura nos dice que tiene que ver bastante, que lo están relacionando, que se asocia a que también estas bacterias que puedan tener, o el cálculo, o el paciente embarazada que tenga cálculo subgingival alrededor, no tienen una buena limpieza, igual entran al torrente sanguíneo y dicen que esto también va a propulsar a que haya una inflamación más acentuada, que también intervenga en los factores donde pueden inducir a un parto prematuro o bajo peso al nacer, ¿no? Hay estudios que aún están en investigación de que podría tener una intervención importante en esto. Como podemos observar acá, ¿no?
Los niveles de prostaglandinas en el primer, segundo y tercer trimestre van en aumento. Aquí tenemos en las imágenes, podemos observar el sangrado, la inflamación, ¿no? Y en el lado izquierdo inferior, pues tenemos a veces la manifestación, como les mencionaba, el granuloma piógeno, que ni bien uno lo toca, si ya bien sabemos, es bien sangrante, bien vascularizado. La vascularidad en este tipo de paciente va a ser en aumento. Ahí se apagó. Ya, como les acabo de mencionar sobre las manifestaciones, ¿no? En pacientes gestantes y el riesgo que pueden tener y estar asociado a parto prematuro o niños bajo peso al nacer. Ahí. Ya. Bueno, como tenemos acá el efecto en cuanto a tratamiento de periodontitis sobre enfermedades sistémicas, como conclusiones podemos llegar, son varias, ¿no? En el cuanto, por ejemplo, los tratamientos periodontales, se ha dicho en muchos estudios, ya sea en pacientes
gestantes, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad, con accidente cerebrovascular o con anemia. Con todo este tipo de tratamientos, el tratamiento de enfermedad periodontal, el control de este tipo de pacientes va a hacer que se disminuya todo tipo de factor de riesgo. Entonces, lo que estamos enfocados es eliminar esos factores, disminuirlos para que no pueda haber una afectación a nivel sistémico y no haya una repercusión mayor. Entonces, los tratamientos de periodontales son capaces de mejorar esos signos de enfermedad cardiovascular, como los biomarcadores séricos y la disfunción endotelial. Respecto a los efectos que pueden darse, como lo hemos mencionado en el embarazo, también se han publicado pruebas de intervención, ya sea preventivas o terapéuticas, que apunten a reducir el tipo de infección e inflamación, y así, a su vez, puedan reducir la probabilidad de que nazcan niños prematuros o bajo peso al nacer. En los pacientes diabéticos, y mencionamos más adelante, que recibieron tratamiento mecánico y químico, disminuyeron significativamente los niveles de hemoglobina glucosilada. Y a su vez, a nivel clínico, podemos también observar a estos pacientes, una vez que uno controla esos factores, ellos van a mejorar también sistémicamente. Entonces, como sabemos que la diabetes son un factor bidireccional, que ambos, estando en un buen estado, pueden ayudarse y pueden mejorar los estados de la enfermedad, ya sea el estado de enfermedad periodontal y no puede haber una destrucción ósea acentuada, y a su vez la enfermedad de la diabetes también. Ahora vamos a ver un pequeño video. Es un resumen un poquito de lo que hemos hablado para ver qué función cumple. No, parece que no. ¿No deja? Bueno, hemos querido mostrar un videíto, pero ahorita no hay la posibilidad, el sistema no lo acepta. De todas maneras, muchas gracias. Estoy atenta a sus preguntas o dudas que podrían darse. Muchas gracias. Bueno, a todos los participantes, sí, las dudas que tengan, por favor, a través de la caja de chat. Bueno, a ver, tal vez mientras los participantes redactan sus preguntas. Doctora, ¿a partir de qué edad ya se puede notar este tipo de lesiones, ¿no? Y por lo tanto, ¿a partir de qué edad los pacientes tendrían ya que acudir para poder hacerle la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, o inclusive la interconsulta, ¿no? Cuando se identifican este tipo de patologías? En cuanto a qué edad, normalmente nosotros en el departamento atendemos desde el niño recién nacido, ¿no? Atendemos todo tipo de manifestación. Ni bien es cierto, la enfermedad periodontal se puede manifestar tanto en niños como en adultos.
Y lo importante es la prevención. En el manejo del control, nosotros manejamos, el paciente viene a sus controles para poder diagnosticar, ¿no? Y si en ese caso encontramos la enfermedad, que no le podría decir exactamente a los 5 años empieza la enfermedad, porque todo va a ser dependiente al sistema de respuesta inmune del paciente y también a la carga bacteriana que tenga este paciente. Como bien lo he dicho, es un conjunto de todos esos factores para que pueda crearse este tipo de enfermedad. Lo que sugiero es que siempre tengan controles periódicos al odontólogo para que puedan venir a prevenir este tipo de enfermedades y encontrarles en un estadio inicial y no llegar a un estadio mucho más avanzado cuando ya la pérdida de los tejidos de sostén, en el caso del hueso, sea mucho más avanzado. Y sobre todo los pacientes que tengan enfermedades sistémicas, el control debe ser mucho más exhaustivo para poder prevenir y su situación sistémica no pueda agravarse o no sea un factor de riesgo a que se presente otro tipo de infecciones, ¿no?, que puedan poner en peligro su vida. Tal vez solamente para refrescar toda la información que nos ha ofrecido, doctora, ¿cuáles serían las principales complicaciones de este tipo de patología? Las complicaciones que podrían darse a nivel periodontal o a nivel sistémico. Bueno, en este caso, primero a nivel periodontal, y bueno, tal vez yo creo que es importante también saber cuáles serían las complicaciones sistémicas. Ya, a nivel periodontal podemos encontrar la destrucción ósea muy exacerbada, donde solo vamos a ver al final la extracción de esas piezas, ¿no?, dentarias, porque si la enfermedad avanza y queda un punto de que solamente quedan las extracciones dentales. Ahora, si bien es cierto, hay procedimientos que podemos recuperar, podemos, por ejemplo, los tratamientos, por ejemplo, puede haber recesiones, podemos hacer tratamientos quirúrgicos, pero no vamos a estar frente a la severidad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, la complicación al final son la pérdida de los dientes. En cuanto a la parte sistémica, lo que podríamos estar relacionado a la enfermedad periodontal, podemos hacer que la enfermedad periodontal acentúe de repente o agrave el estado sistémico del paciente. Por ejemplo, ¿no?, el paciente diabético, como mencionamos. Si no hay un control en la parte de periodontal, puede intervenir, puede exacerbar el control glicémico también al igual, y puede presentar ese tipo de patología. Por ejemplo, también en la enfermedad cardiovascular, si bien he dicho, puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, presentar un infarto miocardio, una cardiopatía isquémica, o también se relaciona también con un accidente cerebrovascular, donde la vida creo que es muy importante y corre riesgo, ¿no? Entonces creo que es más que todo prevenir ese tipo de situación. Doctora, ¿y qué tipo de medidas podría recomendar usted? Bueno, evidentemente, como usted dijo, o sea, las consultas tendría que ser un pilar importante para poder prevenir que esta patología progrese, ¿no? Pero dentro de otro tipo de medidas que podrían ayudarnos a poder abordar el hecho de que aparezca esta patología, como tal vez la alimentación, o entre otras cosas, ¿qué nos podría recomendar? Ya. En este caso, como decía, de hecho, es importante la alimentación, ¿no? Los controles, como le he dicho, las consultas, y en esos controles hay los tratamientos. En este caso, que es mi área, les recomiendo bastante la parte de una profilaxis, un destapaje, ¿no?, cada cierto tiempo, ¿no? Porque así vamos a eliminar, a reducir la carga bacteriana que podemos tener, ¿no?, el paciente en este caso, ¿no? Entonces, bastante higiene, porque podemos, como yo les digo a mis pacientes, puede haber una buena alimentación, pero si no tenemos buena higiene, no nos ayuda en nada, estamos hablando en cero. Entonces, parte todo desde la concientización de uno mismo, pues, ¿no? De poder cuidarnos y empezar con una limpieza, ¿no? El uso de cepillo dental, el hilo dental. Hay muchos pacientes que vienen a consulta y no conocen el hilo, o el cepillo no lo cambian cada cierto tiempo. Entonces, es muy importante prevenir este tipo de patologías, en este caso periodontales. Empieza todo con la parte de la limpieza, más que todo, ¿no? Y el diagnóstico que podemos, los odontólogos, en este caso los especialistas, le podemos otorgar a este tipo de pacientes, y cómo darle prevención, ¿no?, ante esto.
A ver, tenemos una pregunta aquí, doctora. Doctora, muchas gracias. ¿Qué importancia tiene la antibiótico-terapia y cuál de ellos utilizaría en enfermedad periodontal en pacientes diabéticos? Bien. Buenas tardes. En cuanto a, es importante la antibiótico-terapia en unos pacientes con enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que estos pacientes bajan esa carga bacteriana que tienen, ¿no? Y protegiéndoles de una infección. Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que son candidatos a hacer una extracción dental, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, con también trastornos hematológicos, que también tienen una propensión a hacer infecciones bacterianas. Entonces, lo que hacemos es salvaguardar este tipo de pacientes dando una medicación previa, ¿no? Con el fin de reducir o salvaguardar y proteger el tipo de infecciones que pueden agravar el estado en ese tipo de pacientes, ¿no? Podemos, ¿qué tipo de antibiótico-terapia? Normalmente podemos, a veces damos, por ejemplo, amoxicilina, damos una hora antes, a ese tipo de pacientes, ¿no? Porque también hay pacientes que, por ejemplo, toman, a mí me han llegado pacientes que vienen de cardiología, que toman anticoagulantes, ¿no? En ese tipo de pacientes hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Sobre, por ejemplo, suspender para posterior tratamiento en caso periodontal donde tiene que haber bastante sangre, donde tenemos que hacer raspado, un curetaje. Entonces, creo que el tratamiento de antibióticos va a estar basado también en la evidencia de lo que es el paciente, ¿no? En lo que tiene, en su diagnóstico y en los beneficios que pueda dar este paciente. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta, doctora. ¿Los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo? Buenas tardes. Todo paciente, en general, puede ser propenso a tener un mayor riesgo. Por ejemplo, pacientes que tienen leucemia, por ejemplo, también. O pacientes con, en este caso oncológico, me refiero a pacientes con cáncer. Todos tienen como una propensión a ese tipo de riesgo que podríamos tener hacia tener a las enfermedades periodontales. Y ahí, como le acabo de mencionar, la prevención, porque como sabemos, el medio bucal es un medio abierto a muchos, a muchos factores, a muchos sistemas, porque por el medio bucal todo entra al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo está involucrado todos los sistemas. Entonces hay una comunicación abierta a muchos elementos, sistemas del sistema general que tenemos que podrían afectar. Entonces, la recomendación sería prevenir, ¿no? Bueno, esperamos un par de minutos más, si es que tuviesen alguna duda. Doctora, y disculpe, el hecho de hacer una limpieza, digamos, sumamente exhaustiva, que involucre quizás progresivamente el desgaste del tejido a nivel de encías, contribuye también en cierta medida tal vez, o cuál podría ser tal vez la consideración al respecto de esto, ¿no? Ya, en cuanto cuando hacemos una limpieza exhaustiva, lo que no hacemos es el desgaste de la encía. Lo que podrías desgastar normalmente es la parte, al momento de limpiar, sacamos parte contaminada, tejido contaminado, a veces nos lleva un poco lo que es el cemento, ¿no? Pero a veces es necesario retirar todo lo infectado para que los tejidos periodontales estén sanos, porque de nada nos sirve dejar tejido infectado. Entonces, a veces hay un desgaste de eso. Ahora, en ese tipo de pacientes, cuando hay exposición, en este caso del cemento o la raíz radicular, hay tratamientos quirúrgicos que nos pueden ayudar a recuperar el tejido disminuido. Por ejemplo, me imagino que se refiere al desgaste de las encías cuando se retraen, ¿no? Se bajan de su origen, se retraen, en este caso, por ejemplo, puede ser apical, lo que podemos hacer mediante técnicas quirúrgicas y dependiendo el grado de severidad de la pérdida, podemos recuperar mediante injertos, son colgajos, que podemos recuperar la estructura anatómica, pues, ¿no? Del periodonto.
En el caso fuese, como le digo, la severidad del caso, ¿no? Caso contrario, porque hay pacientes que vienen en un estado muy avanzado, entonces lo que se tiene que hacer de repente es manejo de esas zonas expuestas con, de repente, con material, por ejemplo, con ionómero, material restaurador, porque es verdad que es muy, las piezas son muy sensibles. Por ejemplo, hay pacientes que refieren que tengo sensibilidad dentaria, que es bastante frecuente en esos pacientes, ¿no? Entonces, en esos son los posibles tratamientos que le podríamos dar. Tenemos una siguiente pregunta, doctora. ¿Existe algún protocolo para trabajar con pacientes con marcapaso cardíaco? Dependiendo, basándose en qué tipo de protocolo. Por ejemplo, los pacientes que tienen marcapaso cardíaco, normalmente le hacemos un tratamiento normal como otros pacientes, excepto que no tenemos que usar elementos que puedan exacerbar su cuadro que ellos tienen. Entonces, en cuanto, si se refiere a prevenir algún riesgo o una enfermedad que puede complicar su estado, como lo mencioné en la diapositiva y como lo menciono ahora, es prevenir, haciendo siempre un tratamiento preventivo, ¿no? De los tratamientos periodontales para disminuir ese tipo de riesgo. En este caso, como digo, como dijo también, me preguntaron hace un momento, la antibioticoterapia, hay que también bastante énfasis en eso y la prevención para poder prevenirle lo que son esas infecciones que podrían darse. Eso. Perfecto. Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. Entonces, muchas gracias. Agradecemos a la expositora, la doctora Fernández. Agradecemos también a toda la audiencia, quienes se han conectado a nivel nacional. Y con todo esto, damos por finalizada la telecapacitación del día de hoy. Los invitamos a que puedan revisar las programaciones que semanalmente se lanzan mediante la Red Nacional de Telesalud. Y con esto nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.